Que hace varias semanas venimos estudiando acerca de Dios, ¿no? De nuestro Dios, de ese Dios que es aquel que, hemos dicho de tantas maneras, es incomprensible, que cualquier terminología que usemos es limitada, que no abarca lo que realmente se debería decir, pero de esa manera estamos estudiando la palabra del Señor. Señor, gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por ser nuestro Dios, el cual podemos conocer cada vez más y más, y que tú quieres eso, ¿no? Señor, que te conozcamos, que te entendamos, que sepamos quién eres, cómo actúas, cómo haces las cosas. Pero por encima de todo, Señor, que podamos confiar en ti. Gracias porque no hay ni una sola razón para dudar, Señor, de lo que tú haces, de quién eres y cómo haces. Ayúdanos a que este día sea un tiempo de edificación, de ánimo, para seguir creciendo en ti y para seguir dependiendo cada vez más y más como tú quieres. Muchas gracias, Señor. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sería bueno también recordar algunos de los atributos de Dios que ya hemos visto hasta aquí, ¿no? O de las perfecciones, como se llaman también, como se les dice. Entonces, pues a ver, ¿quién se atreve? Dios soberano. Ya vimos el Dios soberano, que nos dice que Él es el que hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Espero que eso esté ahí en nuestras notas en el corazón, ¿no? Para que cuando nos toque algo en la vida, pues sepamos que es que Él tiene que ver en el asunto, ¿no? ¿Qué más? Dios es ¿qué más? Todopoderoso, que no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer. Todo lo puede. Que cuando hay alguna cosa que por ahí se nos ocurre y pensamos, es que esto sí es duro y difícil, imposible, pues sepamos que Dios sí lo puede. ¿Qué más? Dios es omnipresente, que quiere decir todo, ¿cierto? Omni. Y en ese caso que está en todas partes. En todas partes. O sea que por más que se quiera huir de Él está ahí en todo lado. Por más que un avión se desplace a velocidades tremendas, decir que en 11 horas estoy en Europa y que allá me alcanzo a escapar a Dios, allá está también, al mismo tiempo, ¿no? Y va en el avión conmigo. Bueno, ¿qué más? Omnisciente, que todo lo sabe. ¿Sabe? Algo interesante es que Él sabe más que nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Cosas dentro de nosotros que ni nosotros mismos las sabemos, pero Él sí las sabe. Entonces, en esa relación con Dios, qué bueno poder tener en cuenta eso, porque a veces tenemos que preguntarle, Señor, por acá, ¿qué hay, no? Dentro de nosotros. ¿Se nos queda alguno? Omnipresente, omnisciente, todopoderoso, soberano. Bueno, creo que ahí vamos. Hoy vamos a hablar de uno que tiene relación, bueno, todos los atributos de Dios están relacionados todos, por supuesto, unos con otros, y eso lo que hacemos es ver uno buscando, pues, aprovechar al máximo, pero realmente todos se relacionan cuando hablamos de Dios, ¿no? Pero más que hablar muchas cosas de Dios, es cómo eso afecta nuestra vida, ¿no? Eso es lo importante. Día tras día, el ser humano, el mundo, cómo lo vemos actuar, porque a veces en medio de tantas situaciones que se viven, de tanta religión y tantas cosas, entonces la vida del hombre es separada de todo lo espiritual y de todo lo religioso. Resulta que en el caso del cristiano no, porque Dios es real y porque Dios está en nosotros. Así que hoy vamos a hablar acerca del Dios supremo, o la supremacía de Dios, que abarca, podríamos decir, todo, pero pues la idea es resaltar algunas de las cosas importantes que hacen ver a Dios como el supremo. Entendiendo supremo, que es el que está por encima de todo. El Dios supremo es el que está por encima de todo y de todos, y que fuera de él no hay nada ni nadie. O
¿sí? O sea, fuera de Él no hay nada ni nadie. Eso es supremo, eso es supremacía. Por eso en Génesis capítulo 1, el versículo 1, si ustedes miran cómo comienza la Biblia, de ninguna manera comienza diciendo ustedes, ahora miren a ver cómo comprenden la Biblia para que entonces confirmen que Dios existe. De ninguna manera. Dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, que quiere decir que Dios es real y que no necesita explicación ni hay argumentos, simplemente se acepta por la fe, ¿no? Eso es lo que dice. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto, cuando nos acercamos a la Biblia, de esa manera tenemos que aceptarlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya. ¿Lo cree o no lo cree? Y si no, entonces no siga leyendo la Biblia. Ni siga estudiándola, ¿no? Porque no le va a servir de nada. Porque la Biblia declara que Dios es el creador, el que hizo el universo. Y esto indica que Él no ha sido creado, ¿no? Y eso les invito a mirar más allá de eso. Cuando dice que Él creó los cielos y la tierra, está diciendo que Él entonces existía antes de todo lo creado. Y por Él existir, entonces, hizo todas las cosas. Porque antes de todo lo creado, no existía nada. Solamente y únicamente Dios y nadie más que Él. ¿Cómo fue eso y todo eso? Bueno, eso será materia después. Por ahora, eso es lo importante, ¿no? Que antes de la creación solo estaba Dios y Él ha existido siempre. También es importante, mirando unas consideraciones antes de mirar tres cosas que vamos a mirar hoy acerca de la supremacía de Dios. Pero sí es bueno tener en cuenta, por ejemplo, que existe una diferencia crucial, muy grande, entre lo que es el creador y la creación. ¿Cierto? Una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Cuando hablamos del creador, estamos hablando de que Él le pone el sello a todo lo creado. Por eso todo lo creado, toda la creación tiene el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios en la creación? Si miráramos algo. ¿Cuál es ese sello en la creación? ¿Saben cuál es ese sello que lleva toda la creación? La perfección. La perfección. Todo lo que Dios hizo, lo hizo de una manera perfecta. Y esa misma creación, donde quiera que se mire, es nada menos que un testigo de la gloria de Dios. Eso es lo que hace la creación, para que tengamos en cuenta. Otra cosa importante es que la creación nunca es ni será digna de adoración. Jamás. La creación no fue hecha para ser adorada o para que algo se adore de eso. ¿Sí? El que es digno de adoración es el creador. Por eso, cuando hablamos de las criaturas, ¿cierto? En Romanos capítulo 1 habla eso el apóstol Pablo, de que el ser humano buscó fue las criaturas para adorarlas en vez de buscar a Dios, o dejando a Dios a un lado, se dedicaron a las criaturas para entonces honrarlas y adorarlas, en vez de adorar al Creador. La creación no fue hecha, ni es digna de adoración, es el Creador. Por eso es importante ver cómo la naturaleza misma, el hombre en su ignorancia, se dedica a eso, ¿no? Y hoy día adoran cualquier cantidad de cosas, ¿no? Imágenes, plantas, animales, personas. Fácilmente muchas personas se dedican a adorar eso creado, pero se olvidan del creador. Otra consideración muy importante es que Dios no es un efecto de algo, ¿no? Jamás Dios es un efecto, porque Él no tiene principio. Él simplemente ha existido, siempre ha existido. Dios entonces, podemos decir que Dios es preexistente. Existe antes de todas las cosas. Y esa es la primera razón por la cual es Dios supremo. ¿Por qué es supremo? Es la pregunta que hoy vamos a estar meditando, ¿no? Porque hablamos del Dios supremo, pero ¿por qué Él es supremo? ¿Por qué Él está sobre todas las cosas? Fuera de Él no hay más. Entonces les invito a que pensemos en este tiempo, ¿hay algo más allá de lo que dice la Biblia acerca de Dios? Si hay algo o alguien más allá de lo que dice la Biblia acerca de Dios, entonces podemos decir que hay alguien
más supremo que Dios. Y eso es lo que vamos a ver, algunas cosas con base en un texto que el apóstol Pablo nos presenta en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, desde el versículo 16 en adelante. Cuando hablamos de supremacía, cuando hablamos del Dios que es preexistente, estamos hablando de un Dios que en nuestra percepción, ¿cierto? O en nuestro marco referente, es muy difícil aceptarlo, ¿no? Tener una idea realmente más o menos concreta. Porque son tantas las cosas que en nuestra mente tenemos, ¿no? Nosotros fácilmente decimos y luchamos y peleamos diciendo es que nosotros tenemos que ser independientes, ¿no? Eso es algo que el ser humano tiene allá. ¿Cómo va a ser un esclavo de no sé quién, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el mundo y la gente se revuelca y se revela por eso diciendo que no hay que ser esclavo de nadie, que no hay que depender de nadie, que nosotros somos independientes y algunos más allá dicen y es que Dios nos ha hecho libres y con mayor razón somos independientes. Resulta que ningún ser es independiente para partir de ahí, ¿no? Hablando de lo creado, ¿no? De los seres humanos. Entonces, esas son las meditaciones importantes y que nos ayudan. Yo creo que al final vamos a ver cómo eso nos ayuda en nuestra vida práctica. Que la mayor gracia para el ser humano es ser dependiente, vivir como dependiente, por supuesto, de Dios, ¿no? Dice el versículo 16, bueno, voy a comenzar aquí leyendo, ustedes me siguen ahí, Hechos 17, 16. En este caso, Pablo está en Atenas, una ciudad muy importante de la Grecia antigua y uno de los lugares donde el apóstol le tocó ir como misionero, predicar la palabra del Señor y allí pues con el mismo propósito como estuvo en muchas otras ciudades de que se establecieran iglesias del Señor. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, una ciudad idólatra. Creo que eso no es extraño, solo que en algunas hay más, se nota más y en otras menos, pero esta era una ciudad fuerte en eso. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Imagínense una ciudad grande, un pueblo grande. En los pueblos se da que un día domingo llega gente de todas partes y ya se juntan los filósofos, los que les gusta hablar de una cosa y de otra y empiezan a hablar y compartir y a discutir. Bueno, toda esa cuestión se da, ¿no? Esta era una ciudad muy importante en todo eso. Versículo 18. Y algunos filósofos, por supuesto, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Personajes muy importantes en materia de filosofía, griegos que tenían bastante conocimiento de filosofías. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Le dice. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Les llamó la atención porque Pablo estaba hablando, enseñando, a ellos les pareció que era algo nuevo, que era algo extraño. Y todos estos filósofos, pues bueno, ¿y este qué, no? Pero más se deja ver que era un asunto de desprecio, más de realmente querer escuchar qué era lo que traía. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces querían escucharlo. Pues traes a nuestros oídos, ¿qué cosas? Cosas extrañas, dice, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír qué, como raro, ¿no? Pero hay muchas personas y muchos lugares donde la gente quiere eso, ¿no? Algo extraño, algo nuevo, porque cansa lo mismo de siempre, dicen por ahí. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto para ver el contexto en que estaba, ¿no? Una ciudad muy importante, llena de muchísimas ideas, filósofos, gente que hablaba de una cosa y de otra, pero Pablo venía con el evangelio. Y de esa manera tiene entrada, porque
el hecho de que a ellos les gustara escuchar de todo, y más cuando ven que son cosas extrañas, entonces dice, bueno, pues escuchemos a ver, aunque sea para burlarnos, ¿no? Probablemente pensarían ellos. Entonces, en ese sentido, Pablo tiene la oportunidad, pero ya él ha dicho, observo que sois muy religiosos. Ya él había echado un vistazo, se había dado cuenta más o menos cómo era la gente y todo eso, es decir, tenía el escenario listo para hablar acerca del Evangelio. Y de aquí en adelante, en los versículos 22 en adelante, vamos a ver, con base en lo que dice Pablo, acerca de ese Dios del cual nosotros conocemos y que hoy vamos a ver tres cosas muy importantes de por qué Dios sí es supremo, que Pablo nos expresa ahí. Primero, el Dios supremo se manifiesta en su preexistencia, ¿sí? En su preexistencia. Y si no, miremos si hay alguien más que tenga esa característica, que haya vivido antes de la creación. ¿Sí? Y vamos a ver lo que él dice acá. Versículo 22 dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, digo, esto era como el lugar ahí, como esta plataforma delante de muchos, donde se paraban los que iban a exponer, ¿no? Eso era lo que hacía. Dijo entonces Pablo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, llevados hacia esos temas, ¿no? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál es esa inscripción? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Bueno, el que se habla y se habla, pero no se conoce. Del que se dice, pero no se tiene idea. O del que se tiene muchas ideas, pero realmente no se conoce. Bueno, como sea. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese era el cual iba a hablar él. Del cual ellos mencionaban cosas, pero que no tenían mucha idea. Y el versículo 24 llama la atención en lo siguiente. Dice, el Dios que, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Número 1, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Segunda cosa, siendo Señor del cielo y de la tierra. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Y tercero, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire, 3 cosas muy importantes ahí, que podemos verlas desde la perspectiva de la preexistencia de Dios y ver cómo Dios es supremo. Es decir, que esto no lo tiene nadie, ni hay nadie más allá de esto. Primero, ¿qué hizo? Dice que creó el mundo y todas las cosas que en él hay. Todo lo que existe, todo lo que se ve, fue hecho por él. Y antes de eso no había nada. Por eso es supremo. Lo hizo cuando nada existía. De allá apareció, solo él lo hizo. Y nosotros tenemos el registro de Génesis capítulo 1, ¿no? Solo por mencionar algo. ¿Cómo hizo Dios las cosas en Génesis capítulo 1? Un día dijo, sea la luz, y la luz apareció. Otro día dijo, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se inspiró en sí mismo, y entonces fue hecho el hombre también. ¿Quién le dijo? ¿De dónde sacó? ¿De dónde inventó? No, simplemente lo hizo, pero antes de eso solo existía él, nadie más que él. Y todas las cosas que en él hay. Pero dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, quiere decir el que tiene o ha tenido el dominio sobre todas las cosas. Esa es la palabra Señor que usa ahí. Dominio sobre todas las cosas. ¿Por qué él quiso hacer la luz de esa manera? Porque él es Señor. Y dijo que así lo hacía y así lo pensó y así lo hizo. Él es el máximo. Y lo tercero, entonces, dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Esto quiere decir
que su habitación no se limita a ciertos lugares, ¿no? Por eso esto tiene relación con muchos otros atributos. Pero su habitación, su lugar de permanencia, donde Él vive, donde Él está, no se limita a un lugar. Por eso dice a templos hechos por manos humanas. Más adelante, o en el Antiguo Testamento, se vio lo del templo de Jerusalén, donde allí se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Porque se dice que allí estaba Dios, claro, Dios se manifestaba, pero no era que Dios se limitaba a estar solamente ahí, ¿no? Entonces, estas tres cosas nos dan esa idea muy importante de la supremacía de Dios pensando en su preexistencia. Como Él es preexistente, pues es el supremo, porque no hay nadie más que tenga eso. Entonces, creó el mundo y todas las cosas antes de que algo existiera, ¿no? Él simplemente hizo todo, indicando que solo Él estaba antes. Siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿no? El que controla, el que manda todo. Y también su habitación, pues no se limita a un lugar. Él simplemente abarca todo. El Salmo 92 nos dice algo de esto. A ver, si alguien quiere leer, buscar el Salmo 92 para que miremos cómo nos lo dice acá el salmista. Eso dice el Salmo, ¿no? Antes que naciesen los montes o existieran los montes, formases la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ese es el Dios preexistente, que nos deja ver un Dios que es ¿qué? Supremo, que está sobre todo. Miremos una segunda cosa acerca de ese Dios supremo y por qué Él es supremo, para que cuando pensemos en supremo, no pensemos simplemente en que Dios es así, sino que tengamos argumentos para decir por qué lo es. Sigamos con el versículo 25 ahora. Estamos en Hechos 17. ¿Quién quiere leernos el 25? A ver, 17-25 de Hechos. Siguiendo la línea que traemos ahí. ¿Qué tal ese versículo? A ver, dediquémosle unos minutos para meditarlo, pensarlo. Pablo hablando y exponiendo acerca de ese Dios. Y aquí dice, bueno, después de que dice que no habita en templos hechos de manos humanas y todo eso, dice, tampoco es honrado por manos de hombres. Tampoco es honrado por manos de hombres. Como si necesitase de algo. ¿Qué les dice eso? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué dirían ustedes acerca de eso? A ver. ¿Qué dirían de eso? Él no necesita nada, ¿verdad? Él no necesita nada. Dice como si necesitase de algo. Y si miramos lo anterior, no necesita ni siquiera de que alguien le honre. ¿Cómo les parece? Alguien le diga, Señor, te alabamos, y entonces que con esa alabanza Dios se va a sentir contento y animado porque le decimos eso. Dios no necesita eso. Nos manda, es diferente, ¿no? Que hagamos cosas. Pero que necesite eso para estar de buen ánimo o para estar con ganas de hacer las cosas. No, Él no necesita de algo de eso. Porque Él no es una criatura, ¿no? Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios supremo, que simplemente es. Su carácter es uno, inmutable, no cambia, el mismo. ¿Qué más les dice? Esa está buena, esa idea. ¿Quién más? Ve otra cosita ahí en el texto, a ver. No necesita de nada. ¿De qué más? ¿Qué más? Él es quien da vida. ¿A cuántos? A todos, vea. Él es quien da a todos vida. Por eso dice que Él es la vida. Y por eso da vida. Él es la vida.
Ya estarán pensando ustedes qué conclusiones sacamos de ahí. Porque Él es la vida, Él da vida a todos. Pero la otra parte dice, ¿qué más? Aliento. Da aliento. Y todas las cosas. Finalmente, entonces, ¿nosotros qué? ¿Cierto? Bueno. Entonces, la primera cosa aquí que tenemos que mirar en relación con este punto es que Dios, ese Dios supremo, manifiesta también, se manifiesta dejando ver su autoexistencia. Él existe por sí mismo. Él existe por sí mismo. Su poder de vivir, como se le quiera llamar, está en sí mismo. Él no necesita de nada externo para vivir, menos para hacer las cosas y moverse y hacer todo eso. Él vive porque en sí mismo está todo para vivir. ¿Podríamos comparar eso un poquito con el ser humano, con nosotros? Note que de ninguna manera, ¿no? Nosotros nos desconectamos, que cuando no sé exactamente cuántos milésimas de segundos o segundos del aire, ¿y qué nos pasa? ¿Cierto? Nos fuimos. Dios por sí mismo existe. Nosotros dependemos totalmente del aire para poder vivir. Entonces no necesita de nada, de incentivos ni de nada. Es lo primero que debemos tener en cuenta para existir o para ser y hacer como Él es. Sostiene a todos y todos somos y son dependientes de Él. Esa es la otra cosa. Totalmente dependientes de Él. Y mire tres cosas que hay ahí, ¿no? Somos dependientes por tres cosas. Primero dice que Él da a todos, ¿qué? Vida. ¿Sabe qué es eso de que da vida a todos? Da licencia para vivir. Da la licencia para vivir, para existir, para estar aquí todavía deambulando. Eso es porque todavía Dios le tiene la licencia hasta el día que Él dijo, ya, esa es la idea. Segundo dice aliento. Ese aliento es la respiración. Es que pueda tener el aire, lo reciba. Que pueda respirar, que tenga el aire, que le llegue el aire. Y tercero, todas las cosas, todas las demás cosas que son necesarias, ¿no? Para vivir, para existir. La comida y tantas otras cosas que el hombre necesita para vivir. Entonces, el Dios Supremo se manifiesta en esto, ¿no? Deja ver su autoexistencia de sí mismo, ¿no? Porque en sí mismo está, contrario al ser humano, y más bien como el ser humano depende, o toda criatura depende de Dios, porque Dios es el que realmente lo sostiene. Si nos damos cuenta o pensamos en una figura, es como cuando decimos estamos en las manos de Dios, por supuesto, y Él nos tiene ahí y de ahí dependemos. Movámonos un poquito y salgamos de ahí, tratemos de hacerle, no podemos vivir. Totalmente dependientes de Él. Pero eso muestra la autoexistencia de Dios total. Versículos 26 y 27, ¿qué dice? Si alguien lo quiere leer, a ver, ¿quién lo tiene? Muy bien, entonces noten cómo el versículo 26 comienza diciendo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, ¿cierto? Hablando de cómo Él hizo todas las cosas, cómo las creó, cómo las diseñó, de una sola persona, cómo se vinieron, pues, o creó todas las generaciones y todo eso, pero después dice, y les ha prefijado, ¿qué? El orden de los tiempos. Le ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Qué más? Los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 27. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese texto? Y que nos muestra la supremacía de Dios. ¿Sabe? Que Él tiene ¿qué? Él tiene control de todos. Él tiene control de todos. ¿Será que tiene control o no tiene control cuando dice que Él les ha prefijado el orden de los tiempos? Cuando dice que Él ha prefijado, es decir, puso, calculó, determinó el orden de los tiempos para cada uno. Y esa idea de tiempos ahí no es solamente el tiempo de vida,
sino los tiempos, las oportunidades, los momentos adecuados, todo eso, ¿no? Es la idea. Los límites de su habitación. ¿Podríamos decir que vivimos en determinado lugar? ¿Por qué? ¿Porque nosotros decidimos? No. Dios también determinó eso. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde nacimos? ¿Dónde vivimos? ¿Y dónde vamos a vivir? Probablemente. Los límites, ¿hasta dónde también? Y todo eso también con un propósito, y es como dice, para que busquen a Dios. Es decir, que el orden de los tiempos, como Dios ha prefijado las cosas, los límites y todo eso, dentro de eso está el propósito de que el hombre tenga la oportunidad de ver a Dios, de reconocer a Dios. Porque en todo ser humano, como sea, Dios se revela a través de la creación o a través de la misma conciencia que Dios da y ha dado al hombre para que vea que hay Dios. Entonces no hay ningún ser humano que diga que no sabe de Dios, de ninguna manera. Las mismas cosas están calculadas por Dios para que eso se dé. Y entonces, ¿qué suceda? O cree o lo rechaza. No hay más opciones. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Especialmente los que estaban ahí con Pablo, los filósofos y todo eso que hablaban de Dios y Dios sí, pero tan cerca, pero tan lejos, ¿no? Era la idea, más o menos. Entonces el Dios supremo se manifiesta a través de su autoexistencia. Mire, por existir por sí mismo, entonces deja ver todas estas cosas que estamos mirando acá, para confirmar eso. No necesita de nada ni de nadie para existir, existe por sí mismo. Sostiene a todos, y ese de sostiene no es como decir cuando yo acudo a Dios, no, él sostiene todo, dice que da vida, nos mantiene respirando. Eso es. Tiene el control de todos, todo está precalculado, prefijado, como dice ahí. Y finalmente en el versículo 28, mire lo que dice. Porque ¿qué? En él vivimos y nos movemos y somos en él, en Dios. Tremendo, ¿no? Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Esos mismos decían esas verdades, solo que no las entendían. Esa era la situación. Pero realmente en él vivimos, en él nos movemos y en él somos lo que somos. ¿Cuántos seres humanos a estas alturas de la vida son conscientes realmente de eso, no? Cuando no hay conciencia de eso, sencillamente lo que se está haciendo es rechazar a Dios de plano. No darle el reconocimiento. Por eso dice en Romanos que no lo reconocieron. Simplemente lo ignoraron. ¿Ve? Creyendo que el ser humano tiene otra procedencia, que existe de otra manera, que el hombre en sí mismo tiene el poder para vivir, que es un Dios pequeño, que descubre lo que hay en ti para que puedas vivir y hacer y hacer, ¿no? Cuando realmente es un ser tan dependiente, que si no es por Dios, no hace absolutamente nada, porque en Él vivimos, ahí nos movemos y somos. Y Dios sostiene todo, porque Él no tiene ningún problema para existir, para vivir, para mantenerse. Todo esto nos llama a nosotros ¿a qué? A reconocer nuestra dependencia de Dios. ¿A qué más nos lleva? Nos llama a humillarnos delante de Él. Nos llama ¿a qué más? A buscarle a Él. ¿A qué más? A ser humildes, a dejar la arrogancia y tantas cosas que en el ser humano tan fácil crecen y se desarrollan, ¿sí o no? Qué cosa tan fea es cuando somos tan arrogantes, ¿no? Cuando decimos yo puedo, ¿no? Cuando evidentemente son cosas en las cuales no podemos. Y Dios nos confronta, o frente a la Escritura podemos confrontarnos tan fácilmente, ¿no? Frente a todo eso. Donde ni siquiera lo más mínimo podemos hacerlo solos, ¿se dan cuenta? Y entonces, por eso no hay gratitud,
Por eso el hombre es tan ingrato y tantas cosas que se dan contra Dios. Entonces el Dios supremo, mire cómo se manifiesta de esta manera. Y la tercera cosa, vamos a mirarla ahí en los versículos 29 al 31. Dice primero, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres, ¿no? Sigue diciendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Una última cosa para meditar. Ese Dios supremo se manifiesta en su dominio. Es decir, muestra que es el supremo, que es el máximo, porque evidentemente domina sobre todo. ¿Eh? Él no tiene que consultarle a nadie para decir que va a mandar algo o que ha determinado las cosas que tenemos en la palabra. Con nadie. Como dice, y hay tantos ejemplos en la Biblia, ¿no? ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero, oiga, ¿por qué me le da esa forma, no? No me gusta eso. No. Si el que manda es el que sabe. Si el que manda es el que puede, el que tiene el dominio. El que no necesita de nada ni de nadie para existir. El que existe por sí mismo. ¿Por qué estoy enfermo? Dirán muchos en este tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues darle gracias a Dios porque todavía les tiene la respiración, ¿no? Porque hasta de eso dependemos, ¿se dan cuenta? Cosas fuertes y duras. Manifiesta esa supremacía en su dominio. Y mire el versículo 29 entonces, como dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a, ¿cierto? Eso indicando que el Dios supremo es inimaginable, inimaginable. Es decir, ni siquiera, ni para qué ponernos a imaginarnos cómo es Dios. Porque no cabe. No hay una idea, no hay una imagen, una cosa que uno pueda decir, ah, Dios es como esto. No se puede. Inimaginable. No hay algo con lo cual se pueda comparar, con lo cual se pueda asemejar. Y más toda esta gente que estaba allí, que es muy parecida a la de hoy, de otra manera, que sencillamente querían compararlo con cosas de oro, cosas de plata, de piedra, de escultura, de arte, de imaginación de hombre, cualquier cosa, cualquier invento que querían hacer para poner su confianza y decir que ese era el Dios conocido, o el Dios. Por eso dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ninguna, ni siquiera pensarlo. Ni aún con el oro más finísimo no se puede comparar de ninguna manera. De eso sufrieron los antiguos también, ¿no? Cuando dejaban a Dios a un lado y se iban a hacer sus becerros de oro. Pensaron que era algo muy valioso, porque era oro y todo esto. Pero lo correcto es ni siquiera una idea. Imaginarse algo. Solamente lo que tenemos en la palabra de Dios, lo que dice Él. Así como lo estamos viendo. Él nos dice que Él es así, pues creemos que Él es así. Hasta ahí vamos, ¿no? Dios, ese Dios es inimaginable entonces, que no se puede comparar, que no hay nada con qué asemejarlo. En el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué hace? Otra muestra de su dominio, ¿cuál es? Que manda, oiga bien, que manda. Y todos estos son términos que están mandados a recoger, ¿cómo les parece? Nuestra sociedad. Que manden, que obliguen, que forcen, bueno, todo ese tipo de cosas. No, porque hoy la idea es que estamos en la época de la libertad, ¿no? Donde todos somos libres, donde hay que aprender a vivir libres, donde solo la cuestión es puramente reclamar derechos
y vivir de esa manera, pero no más. Pero aquí dice que ahora manda a todos los hombres, miren, a todos los hombres. Y todos los hombres son todos los hombres, todas las criaturas. En todo lugar, de cualquier raza, cualquier color, de cualquier lugar, donde sea, que se arrepienta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Él manda eso? Porque Él es el Supremo. Porque Él tiene el poder, la autoridad. Él es la máxima autoridad en todo. Tiene el dominio. Por eso manda que todos los hombres en todos los lugares, donde sea, se arrepientan. ¿Y qué es eso? Que se arrepientan. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de mente. Cambiar la manera de pensar. Darse cuenta que se está equivocado, que se va por donde no es y que es necesario dar vuelta al asunto. Que el hombre ya no confíe en sí mismo, que no confíe en sus fuerzas, que no crea que es su sabiduría, que no crea que lo importante es Él, que no crea que depende de Él, sino que mire a este Dios. Eso es lo que le está diciendo. Dejen de confiar en ustedes mismos, vuélvanse a Dios y confíen en ese Dios supremo que domina sobre todo y que, por supuesto, ha enviado a su Hijo Jesucristo. Ha hecho justicia en relación con el pecado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que se acojan a esa justicia. Eso es. Dejen de confiar en sí mismos y pongan su confianza en el Señor. Y entonces vivan y aprovechen de la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y eso le manda ¿a quiénes? A todos los hombres, a todos los seres humanos. Pero en el versículo 31 dice una cosa más, que muestra ese dominio, ¿no? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero mire, ha establecido un día en el cual juzgará. ¿O ha establecido qué? Juicio. Un día, un juicio. Y esto muestra la supremacía de Dios en establecer un día, un fin, ¿cierto? Un día cuando todo se llamará a cuentas. Y toda criatura tendrá que dar cuenta delante de Dios de sus asuntos, de su vida. Pero una cosa muy importante, dice, con justicia. No con la justicia que nosotros conocemos humana, sino la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Porque es la manera como ese juicio será hecho, ¿no? Por un lado dice que todo aquel que confía en Jesús, o todo aquel que crea a Dios, su fe le es contada por justicia. Crea en el Señor, confía en el Señor, y entonces esa fe le es contada por justicia, que quiere decir que es aceptado por Dios, totalmente. En la obra de Cristo, en lo que Él hizo. Eso es, por fe. Pero el que no lo hace, entonces, por supuesto, es condenado. No hay más vías, no hay más salidas. Solamente que cada asunto tiene su tiempo, ¿no? El que cree, pues es acogido por Dios de esa manera. El que no cree, también le llegará su momento en el gran trono blanco para ser sentenciado al infierno. Pero, ¿cómo vemos aquí la supremacía de Dios? Mire, a través de tres cosas, repasémoslas, ¿no? Primero, en que es un Dios inimaginable, ¿sí? Por si acaso, inimaginable. Nosotros somos dados a la imaginación, a imaginarnos cosas, pero ¿cómo será nuestro Dios? Que no hay cómo, ¿cierto? Por eso busquemos lo que la palabra de Dios dice de Él, miremos lo que la palabra de Dios dice de Él, y con eso, bueno, disfrutemos de lo que ella dice, para no imaginarnos y hacernos por ahí una imagen de no sé quién, en nuestra mente, o en cosas, ¿no? Segundo, manda a todos los hombres. Él tiene ese poder, tiene esa autoridad de mandar, manda. Y eso que Él manda es lo perfecto y hay que hacerlo, acogerse, lo mejor para el ser humano. Y en ese caso a que se arrepientan. Y número tres,
ha establecido un día de juicio, donde toda criatura, todos los seres humanos, tendrán que ponerse a cuentas con el Creador, para vivir con Él por la eternidad o separados de Él por la eternidad. No hay más. Ese es el Dios supremo. Ese es el Dios que tiene la supremacía sobre todo, que fuera de Él no hay más. Y Él dice eso. Ahora la cosa es, ¿y qué de la actitud del ser humano entonces? A través de los tiempos. ¿Cuál ha sido? Siempre. Muchos han creído, muchos han disfrutado de su gracia, pero son muchos los que han rechazado también, se han desviado, no han querido. Muchos condenados y muchos disfrutando de la gracia de Dios como muchos de nosotros también. ¿Cuál es su caso? Bueno, ¿cierto? Para pensarlo. Por esa razón no se trata de religión, de cosas, de hacer ritos y cosas, sino de poder conocer a ese Dios supremo y acogernos a Él. Romanos capítulo 11, versículo 36, para terminar. Romanos 11, 36 nos resume de una manera lo que es la supremacía de Dios para meditarla y guardarla en nuestro corazón. ¿Qué dice? Muy bien. Porque de Él, a quien le pertenecen, quién las hizo, de dónde salieron, quién existía antes, todo lo que quiera, porque de Él, son todas las cosas. Por Él, ese por Él, ¿qué quiere decir? Por Él se mantienen, por Él existen. Nosotros por Él vivimos, respiramos y todo eso. ¿Y qué más? Y para Él, el propósito es que todo eso es para Él. Para Él son todas las cosas. Para la gloria de Él, para que Él sea exaltado, para que Él sea el único realmente glorificado y no más. Por eso dice, a Él sea la gloria, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, siempre. Ese es nuestro Dios supremo, el que existió siempre y existe, por supuesto, pero que existe por sí mismo, por sí mismo. ¿Sí? ¿Eso qué nos da a nosotros? Completa seguridad. ¿Cuándo nos va a dejar Dios por ahí abandonados? Nunca. Y todo eso nos ayuda a entender lo que dice la Escritura, ¿no? Cada pasaje que dice, yo estoy con ustedes hasta el fin. ¿Qué nos dice esa frase a nosotros? O sea, ¿hasta cuándo va a estar el Señor? Siempre. Mejor decir, nunca me va a faltar. Que no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros? Confiados de que cualquier asunto, por difícil que sea, Él nos va a dar alguna salida. Y de esa manera poder contemplar y vivir con nuestro Dios, relacionarnos y disfrutar de esa vida ahora con el Señor, ¿no? Porque a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Y poder ver, mi vida está siendo realmente como un instrumento para que Él sea exaltado o no. El reto es, dejemos de ir contra Dios, dejemos de quejarnos, dejemos de discutir, dejemos de reprochar, bueno, tantas cosas que a veces hay en la vida, ¿no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué todas estas cosas? En vez de decir, Señor, gracias, ¿no? Y vivir así, agradecidos con el Señor todo el tiempo. Porque el solo hecho de respirar, esa es una gran bendición. ¿Ya? Y así como Él hace eso, seguro son muchas más las cosas que está haciendo y que va a hacer. Que podamos tener la mejor actitud para vivir sometidos a Él, confiando en Él, respetándole, exaltándole. Eso se llama temor de Dios. Porque a Dios ni se respeta, ¿no? Cuando Él es el que tiene la máxima autoridad porque puede hacer lo que quiere. Y Él sí tiene derecho para decirnos lo que tiene que decirnos. Por lo tanto, no discutir nada. Si no lo entendemos, es problema de nosotros. Tenemos que buscar cómo aprenderlo, cómo entenderlo. Oremos.
Que el Señor nos ayude a vivir dependientes, a vivir humillados, a vivir disfrutando también, por supuesto, ¿no? Porque esa es una bendición. Conocer a un Dios tan maravilloso y que nos da tanto y que nos ha dado tanto. Señor, te alabamos este día. Gracias por ser ese Dios grande y majestuoso, supremo, que domina sobre todo. Tenemos que esforzarnos tanto, Señor, para tratar de entender algo más, para comprender. Pero gracias porque en lo que tú nos revelas, Señor, lo que nos permites ver, solamente podemos decirte gracias y caer humillados ante ti, Señor, siempre. Porque tú, Señor, eres majestuoso. Señor, que en nuestro respirar podamos reconocerte. En nuestro levantar, cuando tenemos aún las fuerzas mínimas para hacer algo, saber que eres tú y que ahí estás. Gracias por haber llegado a nuestra vida, por habernos salvado, porque nosotros siendo criaturas no solamente finitas, humanas, sino también afectados tan gravemente por el pecado, de todo se distorsionó en nosotros, los seres humanos. Sin embargo, tú has hecho tanto, Señor, para restaurarnos y para restaurar al ser humano. Pero sigues siendo el mismo Dios, que vives por los siglos de los siglos, que te mantienes ahí, que no necesitas de nada para existir, para hacer lo que quieres. Y que cada palabra que nos dice, Señor, es lo perfecto, es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a buscarte, Señor, cada día. Ayúdanos a mirarte como debe ser, con la reverencia, con el respeto, con el temor. Mirando, Señor, cada mandamiento, cada palabra como lo máximo. Porque tú eres el único digno de toda autoridad, Señor, el que la tienes todo, porque lo sabes todo. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte un poco más. Gracias por mis hermanos acá, por cada persona en este lugar, por los que están conectados a través de los diferentes medios. Que este sea un tiempo, Señor, para buscarte, para dar ese giro donde sea necesario, para no seguir nuestro propio camino, sino el tuyo, buscándote sinceramente. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús. Amén.